amigos, como le anunciamos, está con nosotros el economista Andy Daguarre. Este hombre tiene una vida pública extraordinaria en los últimos casi 30 años, de primera línea. Ha tomado decisión en muchos asuntos importantes y ahora recientemente se le ha involucrado por solicitud del gobierno en la renegociación del acuerdo para la explotación del oro, la plata, el cobre y el zinc de Pueblo Viejo alrededores. Y entonces en esa condición fue que lo solicitaba. Pero el señor Orión Mejía sugiere que no se debe desaprovechar su presencia para tratar un tema específico, ¿el cual es? No, es un tema de primera página, que cómo vamos a dejar una presencia aquí como la de Andy, nos vamos a quedar callados, para que nos ilustre sobre lo que vimos hoy en la prensa, que el gobierno del presidente Danilo Medina envía al Congreso una nota solicitando aprobación para colocar en el mercado internacional 500 millones de dólares. La nota novedosa es que se señala que es para afrontar lo que el Banco Central define como volatilidad del dólar. Sí, ustedes recuerdan que cuando se aprobó el presupuesto del Estado para el año 2013, había un déficit de 70.350 millones de pesos. Eso se financia con endeudamiento, tanto interno como externo. Si tú lo llevas a dólares, todos son unos 1.691 millones de dólares que había que buscar por concepto de ese financiamiento. En adición a eso, tú tienes que buscar, si te va a vencer pagos de deuda, tú generalmente te endeudas para los pagos de deuda pagarlos. O sea, que eso formaba parte del presupuesto del gobierno. ¿Qué pasa? Que en República Dominicana hay una tradición que debemos tratar de corregir, y es que le ponemos una camisa de fuerza a los gobiernos cuando se aprueba el presupuesto, en el sentido de que le decimos cómo tú te tienes que endeudar. O sea, nos metemos a adivinos de predecir qué es lo que va a pasar en el mercado y qué es lo que nos va a convenir. Le decimos, mira, tú, un año antes, le decimos, tú te vas a endeudar en dólares, 1.000 millones en bonos, en dólares, tanto en pesos. Pero, ¿y qué economistas son estos que pueden predecir lo que va a ser más conveniente dentro de un año? Entonces, ¿qué es lo que hacen los países de la región? Todos no le ponen esos límites ni esas camisas de fuerza a los gobiernos, sino que le dicen, tú tienes que buscar en total financiamiento por 1.700 millones de dólares. Haz lo que tú quieras, te puedes endeudar en pesos, en dólares, en euros, en yen, como tú quieras, pero ese es tu tope. Entonces, dentro de eso tú te mueves. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno se dio cuenta y dice, bueno, pero ven acá, ya yo coloqué el 1.000, lo colocamos a 5.95. Si lo que me queda a mí ahora, porque el Congreso eso fue lo que me aprobó, porque yo le mandé el presupuesto así, es ahora colocar 22.000 millones de pesos. ¿Qué me conviene más? ¿Colocar 22.000 millones de pesos en el mercado local teniendo que pagar una tasa de interés de 10 o 11%? ¿O colocar esto en dólares a una tasa de interés de 6, 7%? En términos del gobierno, hace económicamente más sentido ir al mercado de capitales internacionales y hacer la colocación. Entonces, lo que hay una simple sustitución. Se va al Congreso para decir, mira, yo te había puesto que iba a ser una emisión en pesos, yo quiero que tú me autorices a hacerla en dólares porque me va a salir más barato. Entonces, eso es todo. Han hablado de esto de que no, que para la escasez de divisas. Yo particularmente no me hubiese referido a eso, sino dentro del programa de financiamiento del gobierno, porque eso es lo que los mercados entienden. Si tú quieres que los mercados empiecen a elucubrar, que tú viniste aquí, que cambiaste, en vez de financiarte internamente, te va a financiar externamente, porque tú tienes que hacer de divisa, le estás metiendo un ruido innecesario que te puede complicar el proceso de colocación sin necesidad. Entonces tú no tienes que dar ese tipo de detalles, esos son detalles como que no vienen al caso. Yo no lo recomendaría porque aquí internamente a los agentes económicos y a los ciudadanos da la impresión de que no se corresponde con la ejecución presupuestaria que tú has señalado, sino que de repente dicen, como que es algo adicional, para poder controlar al mercado, vamos a buscar huyendo 500 millones de dólares. Y no es así. Está dentro del presupuesto, es una simple sustitución. En vez de emitir deuda en pesos en el mercado local, voy a emitir deuda en dólares en el mercado internacional. Por cierto, se está buscando la aprobación congresional
porque por lo que tú acabas de Que no decir, tenía margen, porque no- en el no daba presupuesto margen de- dice que es en En pesos. pesos. Entonces eso mismo dinero ahora hay que buscarlo en dólares porque eso es lo que Exacto. conviene. Y no se Entonces puede para eso hay que quitar- buscar una autorización. Y Si no, no hubiese sido exactamente, necesario. La cartita no se puede arreglar. No se puede arreglar esa mandársela Sí, al yo, Congreso. yo creo que la carta, yo le quitaría lo del escasez. Exactamente. Yo no le he visto la carta, yo vi como que hicieron referencia, pero si dice que es para enfrentar la escasez de divisas, yo particularmente recomendaría que se quite esa Y porque se eso remite- no tiene sentido. Y se remite al presupuesto. O sea, Vamos a no llamar estoy al Sí, creando porque nada es el nuevo. presupuesto, De es todas que forma maneras, parte Andy, del presupuesto. De todas maneras, Andy, el ambiente Bien. es bueno Sí, para hombre, colocar. sí. La Va a ser un República poquito Dominicana más está... caro, recordemos que cuando se colocó en abril, la tasa de interés del Tesoro a 10 años estaba por debajo de 1%. Sí. Ahora está 2.8, 2.9, porque como la Reserva Federal en Estados Unidos está dando señales de que va a cambiar el patrón de flexibilidad monetaria, entonces no podemos aspirar que vamos a colocar tan barato como se colocó en abril. Pero con todo y eso, es más barato Sí, que hacer la colocación en el mercado local. Lo otro es la operación del Banco de Reserva, que hay también un ruido innecesario. Es muy sencilla, la gente lo va a entender. El gobierno le debe a Juan Pérez, en este caso el Banco de Reserva, 500 millones de dólares. Le dice, mira Juan, yo te voy a pagar ahora, yo voy a coger un préstamo con John Smith, que es un gringo que vive fuera, por 500 millones te pago a ti y se acabó el problema. Tú ahora vas a tener esa liquidez y no hay nada, hay una simple sustitución de deuda con un local en dólares por un extranjero en dólares y terminó. O sea, ahí no hay tampoco ningún expediente, es una operación sencilla, va a beneficiar a la reserva porque le da más margen de maniobra, le reduce el peso específico que tiene el Estado en el Banco de Reserva, que quiero decir, porque hay mucho ruido y el mismo fondo a veces malinterpreta, el mejor cliente que tiene el Banco de Reserva, más seguro, Es el y el Estado. que más Estado, dinero le Es el genera, Estado, hombre. el Estado Es el dominicano. Estado, Lo ¿sabes? demás es moriqueta y Así cuento. mismo. Boriqueta y otra La cosa. pena es Así ¿Quién? mismo. que no sea el 100% la transacción. Si tuviese el 100%, su único cliente le está diciendo, gana más dinero, oye lo que te estoy diciendo, Oye. gana más dinero que con el esquema Y de una y- parte privada. Miren una parte por qué, retorno miren por qué, 100%, porque probablemente, 100%. porque Y a una probablemente tasa de Andy interés esté de mayor acuerdo conmigo y en menos esto. aprovisionamiento. No hay que aprovisionar, te oye. pagan tu dinero seguro. Eso es lo que iba Tú a no decir. tienes riesgo. Porque es el mejor pagador. Sí, y el no mejor hay pagador. y no hay fraude. Mejor pagador que el sector Y no hay privado, fraude. el Estado. Y no Mejor llora con el pagador. No hay un Llega préstamo muy dado rápido, de que puede, para es una un invento, de que Miren, te señores, entrego miren, no hay nada. tratado Pero- el tema. Listo. Satisfecho el señor. Ya, sí, pero no me Sí. voy. Pero yo no duro se un va a ratito ir, más. Eh, Vámonos con la minería. Vámonos con el asunto Con Barry. porque la verdad es Sí. que se ha producido un acontecimiento que probablemente se registre en la historia dominicana e incida por mucho tiempo, que es una renegociación que cambió los términos originales de un contrato. Eso lo vamos a dejar en manos de Andy, que lo coloque en el presente y futuro, y que al mismo tiempo proyecte, nos diga cómo fue la etapa negociadora, Sí. que de seguro fue bastante difícil, y todo eso porque es un actor de primera línea. Así es. Gracias por aceptar la invitación y por orientarnos en este punto. Por adelantado te lo digo. Sí. Adelante, Iván. Lo primero que hay que señalar, o sea, cuando se aprobó la primera enmienda en el año 2009, que mucha gente ha criticado la decisión en aquel momento de la administración del presidente Fernández de haber aprobado aquellas facilidades fiscales que se le dieron a Barrick. Yo lo único que quisiera recordar, que la gente no olvide nunca, en qué momento estaba el mundo en ese momento. Porque mucha gente, es muy fácil ahora decir, es una barbaridad eso que se aprobó, el país se entregó a la... ¿Cómo? Ahí- Perfecto. Visto ahora, tú dices, qué barbaridad. Pero vámonos a retrotraer un poquito. El mundo de la incertidumbre. Bueno, en ese momento, en esos días, lo que se estaba discutiendo es si el mundo iba o no iba Sí. a la segunda Gran Depresión. Por el error cometido por el gobierno norteamericano al dejar caer el cuarto banco de inversión más grande del mundo, que era Lehman Brothers. No se percataron de las enormes ramificaciones que tenía Lehman en varias ciudades de Estados Unidos, ciudades financieras,
cómo los fondos de pensiones de la mayoría de los países del mundo estaban relacionados con Lehman Brothers y todo se desinfló. Y los capitalistas, los capitales internacionales hicieron así, ¡fuap! Y se retiraron. Entonces, frente a eso, el gobierno tenía un estimado de déficit de cuenta corriente y decía, bueno, ¿y cómo es que yo voy ahora a financiar esto? Y la única salida era un gran proyecto de inversión extranjera. Sí, lo único que podía cerrar el hueco. ¿Y lo cerró o no lo cerró? Lo cerró. O sea, vino ese capital, se invirtieron esos 3.000, 4.000 millones de dólares y durante 2 o 3 años tuvimos más o menos tranquilos porque mientras otros países de la región tenían problemas, nosotros teníamos la garantía de un influjo de inversión extranjera que estaba entrando al país. Pero, entonces, pero tan es difícil verdad fue la que, situación sí, que en ese momento de 17 bancos que se interesaron en financiar el proyecto, había 15 que eran comerciales abiertos, sí, la mayoría de ellos de inversión. Solo quedaron el Exim Bank de Estados Unidos y el Exim Bank de Canadá. Sí. Primera cosa. Segunda cosa, aún ellos no alcanzaban a aportar el capital necesario. Por eso, los dos inversionistas tienen que buscar 1.750 millones de dólares de cartera propia. Claro, no, había mucha incertidumbre. Entonces, en momentos así, probablemente esa administración y cualquier otra hubiese flexibilizado su posición fiscal para atraerla. Claro. Y una vez se realiza, entonces vamos a ver qué pasa. Que yo creo que en el fondo se dio, así como en la película dice, de la tormenta perfecta, aquí hubo una combinación de políticas públicas perfecta. Primero, ok, te lanzo el anzuelo, te voy a dar un atractivo fiscal con este contrato, entra, inviérteme. Y sucedió que los precios del oro se dispararon y eso le creó una oportunidad al presidente Danilo Medina de recurrir a lo que ha sido una tradición ya en más de 30 países, que es acogerse al principio de la inconsistencia intertemporal de determinados contratos. Y eso fue lo que le pasó a este contrato. Este contrato que pudo tener valor y vigencia en aquel momento en que el presidente Fernández lo puso en marcha, bueno, sucedió que 3 años después, 4 años después, ya las condiciones habían cambiado, la coyuntura cambió y dio paso a que el gobierno, ese compromiso que había hecho de respetar lo que estaba en ese contrato, le dijera a la Barrick, mira, yo hubiese querido respetarlo, pero lamentablemente hay cosas por encima de esto que yo no te puedo cumplir. Entonces, o nos sentamos a reestructurar esto o ya tendremos las dos partes que actuar independientemente. La Barrick entendió. El presidente Danilo Medina, ya electo, el presidente electo, desde la transición estaba ya bien documentado sobre este tema de las posibilidades que había de una renegociación. En septiembre toma la decisión y crea una comisión oficial para la negociación presidida por el ministro Gustavo Montalvo, que fue la persona que encabezó. Tú ingresas desde el principio, ¿verdad? Tú ingresas desde el principio en esa... ¿En la comisión? No en la comisión, porque yo no fui nunca miembro de la comisión. Yo era simplemente un asesor de la comisión y también de la presidencia en ese tema. En ese tema, exacto. Pero la comisión realmente la integraba el ministro Montalvo, que la encabezaba, el ministro de Economía, Temístocle Montaz, el consultor jurídico. Inicialmente estuvo el ministro de Industria y Comercio. ¿Y el ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda no estuvo, realmente no estuvo. Entonces estaba José Luis de Ramón, un consultor financiero privado de mucha reputación, el doctor Luis Miguel Pereira. Después integraron a Guarocuya Félix, el director general de Impuestos Internos, que fue una decisión muy correcta porque era la persona que iba a manejar principalmente la recaudación, y periódicamente participaba también con asuntos específicos el director general de aduana Fernando Fernández. Sí, entonces, desde septiembre empezaron las negociaciones. En un principio iban muy lentas, la empresa estaba un poco sorprendida con la actitud del gobierno. Fueron bastante lentas al principio y como que no se veía luz al final del túnel. Entonces el presidente Medina toma la decisión de abordar este tema con franqueza y responsabilidad el 27 de febrero. Y yo diría que ese fue el punto de inflexión, porque fue tan contundente lo que el presidente dijo que la empresa entendió
Bueno, aquí no hay vuelta atrás, esto es una situación donde no hay opción. Aquí hay que negociar y vamos a ver qué es lo que el gobierno está queriendo hacer. Bueno, simplemente se le planteó que había que reestructurar totalmente la parte fiscal del contrato. Mucha gente pensaba que se iba a cambiar el contrato completo. No, es solamente el aspecto fiscal. Entonces el gobierno le hizo su planteamiento de lo que aspiraba a garantizarle durante 35 años al Estado Dominicano. Yo diría que en un 90 a un 95% se consiguió lo que el gobierno inicialmente planteó. ¿Cómo se logró todo esto? Se fueron identificando aspectos específicos del contrato que había que desmontar y eliminar para que aumentara lo que es el beneficio antes de impuestos, antes de intereses, antes de amortización y antes de depreciación. Aumentando esa base, lo que le iba a tocar al Estado entonces iba a aumentar. Lo primero que se hizo fue eliminar el criterio de la tasa interna de retorno de un 10%, luego de haber recuperado toda la inversión. Por un 10% anual. Claro. Una barbaridad. Claro, era acumulativo. Entonces, vamos a suponer que la empresa hubiese invertido 4.000 millones de dólares. Hasta tanto no recuperaba esos 4.000 millones de dólares, más el 10% anual, el Estado no cobraba nada de un impuesto que es el de participación de las utilidades netas del 28.75. Hasta el punto que, por ejemplo, del 2013 al 2016, si uno lo puede ver aquí, no sé cuál Aquí está, mira, aquí al lado. Sí. Sí. El gobierno en ese periodo, del 13 al 16, lo que cobraba era cero del impuesto de participación de utilidades. Ahí lo ve. Entonces se le dijo a la empresa, me elimina la TIR del 10% y después vamos a discutir cómo que tú vas a amortizar. Bueno, entonces el PUN del 13 al 16 va a dar 1.283 millones de dólares. Esa es una de las razones en parte que explica el por qué antes, en los primeros 4 años, el gobierno lo que iba a cobrar de royalty, de impuestos sobre la renta y de PUN era 260 millones de dólares, el 3.1% de los ingresos brutos, y ahora a un precio de 1.600 cobra 2.200 millones de dólares. O sea, ahí se produce un cambio dramático. Pero dramático. Dramático en la estructura. Pero se pudo producir porque la empresa ya había hundido el capital. Sí, claro. Vamos a ser conscientes. Si este contrato, en la forma como se renegoció ahora, se le presenta a Barrick en el momento de hacer la inversión 2007, no se mete. No, o sea, no. o sea que yo creo que es importante. Y si tampoco se da la Pero siguiente coyuntura, eso es el alza de eso es precios. Claro, la coyuntura del alza de Del alza de precios precios fue lo fue que fundamental. también llegó a la conciencia de la empresa, porque yo tengo que reconocer que independientemente de toda esa moriqueta que uno veía en la opinión pública, de En declaraciones, el fondo ellos estaban conscientes. mira, internamente, y tú lo notabas en las Sí, negociaciones, hombre, sí. en las sesiones de trabajo, ellos mostraron una buena voluntad, porque dijeron, mira, nosotros no vinimos aquí para quedarnos. Nosotros creemos en este país, queremos hacer que este sea un proyecto modelo, le queremos demostrar a ustedes que es posible hacer una minería responsable, cuidadosa del medio ambiente, y entendemos que el contrato que negociamos en aquel momento para ustedes es inaceptable por el hecho de que en los primeros años no ven nada. No ven nada. Entendemos su preocupación. Entonces vamos a buscar una salida. O sea que hubo una disposición siempre abierta. Otra de las cosas que detectamos, porque había que ir buscando, ya vimos una decisión que permitía aumentar la base imponible, la base gravable para beneficiar al Estado. La otra era detectar partidas de costos que a nosotros nos lucían infladas y nos metimos en los préstamos. Habían 2 préstamos. Había un préstamo de 1.750 millones de dólares Era dividido en con dos. una filial de Barrick Gold, Sí, que era un préstamo, de esos préstamos de, tú creas un vehículo financiero para prestarle a una empresa de la cual yo soy accionista y le vamos a cargar esta tasa de interés. Había también un préstamo con un pool de bancos y había otro préstamo de 1.000 millones también con filiales. Entonces, en total con filiales habían unos 2.750 millones de dólares. miércoles. Cuando nos metemos a analizar la estructura de los costos financieros, nosotros encontramos lo siguiente, que el préstamo de 1.000 millones tenía una tasa de interés de LIBOR más 9.90. LIBOR es una tasa Esa del fue la que mercado de prestó Londres a Barrick, 6 meses. Esa estaba cargada ya en el modelo financiero de ellos.
Entonces, si tú le calculas el LIBOR hoy, que es 0.39, te da una tasa de interés anual de 10,29% para un préstamo a 15 años. Había otro préstamo de 750. Ese fue el que con la prestó filial. Goldcorp. Exacto, LIBOR más 5.20 a 5.59. Sí. Cuando nosotros vimos estas tasas, dijimos, aquí hay un espacio para recortar. Claro. Y empezamos a negociar. Nosotros le planteamos LIBOR más 3%. Eso es lo que nosotros aspiramos. O sea que en vez de 10.29 sea 3.39, en vez de 5.59 sea 3.39. Es una tasa buena porque si tú te das cuenta, la tasa a 15 años del bono soberano 2027 de la República está 7.22. Por lo tanto, conseguir 3.39 era una meta bastante ambiciosa. ¿Qué pasó? El equipo sabía a cómo Barrick había colocado títulos de ellos. O sea, porque uno hace su investigación y nosotros vimos que Barrick Gold Corporation en el año 2011 hizo una colocación de $4,000 millones a LIBOR más 1%. Eso está en los periódicos. Si tú estás colocando a LIBOR más 1%, yo no puedo permitir que tú me cobres a mí a través de tu vehículo financiero LIBOR más 9.90. Yo entiendo que tu riesgo como empresa es buenísimo, o sea, es bajísimo y el del gobierno es mucho mayor, pero transemos por algo intermedio. Claro. Y entonces ahí se logró bajar a LIBOR más 3. El ahorro en la vida del proyecto de esos pagos de intereses son $907 millones. Miércoles. Eso implica que de esos $900 millones, los beneficios antes de impuestos, etcétera, suben y lo que le toca al gobierno entonces sube también. Entonces ahí se consiguió una parte adicional que el gobierno andaba buscando. Lo otro era el programa de amortización. Ellos tenían un programa de amortización donde todo lo que eran los grandes recursos que generaba el proyecto en los primeros años. Amortización es repago de deuda. De deuda, De que principales intereses. es donde la empresa más dinero iba a sacar cuando la mina empieza a explotarse. Los primeros años son altísimamente productivos. Y toda esa productividad se iba a tomar para amortizar todo ese capital que ellos habían invertido. Y dijimos, bueno, pero no puede ser que tú te vas a cobrar lo que tú metiste adelante y el Estado con este contrato no ve a Linda hasta dentro de 6 o 7 años. Bueno, entonces la discusión fue sobre la siguiente base. Ellos argumentaban, no, pero que nosotros estamos haciendo, lo único que hemos invertido aquí somos nosotros. Entonces se le aclaró que ese término no era correcto, porque es verdad que ellos habían hecho una inversión, pero el Estado Dominicano, el pueblo dominicano, por dueño de este territorio, ha hecho una inversión, que es la que está allá abajo, metida, el valor de la mina. Le valoramos el valor de la mina, o sea, cuánto valía esas reservas comprobadas que estaban ahí abajo, antes de sacarla. Entonces, mira, yo estoy poniendo esta reserva, te la estoy cediendo para que tú la explotes. Y tú estás poniendo esto. Entonces, si tú estás poniendo 4.000 y yo estoy poniendo 6.000 o 7.000, entonces los dos vamos a recuperar desde el primer día. Sí, pero va a pasar. Entonces, ahí empezamos a cobrar desde el primer día y después lo convencimos de que era necesario que ellos pospusieran su proceso de recuperar su inversión para más adelante, porque era la única forma que íbamos a conseguir la meta del 51%. Bueno, entonces, al final se acordó que ellos comienzan a recuperar, a amortizar, a partir del año 2017. O sea, el pueblo dominicano y el gobierno comienzan a recuperar la mina que pusieron a disposición desde el año 2012, desde que salió la primera onza, y Barrick Gold y Goldcorp difieren su recuperación a partir del año 2017, lo van a hacer en 10 años, en el 2026, a los precios de $1.600, ellos terminarían de recuperar. Andy, había un aspecto que era fruto de mucho cuestionamiento severo de quienes decían que ese contrato había que disolverlo, que esa gente había que sacarla del país, que era el que tiene que ver con la inversión de lo que había declarado como inversión la Barrick Gold. Sí. No es que nosotros hemos invertido 3.000 y eso fue subiendo y cuando vinimos a ver 4.000 y tantos millones de dólares. Y uno se preguntaba, pero ven acá, ¿dónde está? Alguien hizo el experticio de si real y efectivamente se invirtió eso. Pero vemos con mucha tranquilidad que el gobierno le marchó a esa parte también
y entonces hubo ahí arreglos para el reconocimiento de parte del gobierno a esa deuda. Explícanos un poco Sí. ese proceso. El 22 de diciembre del año 2011, o sea, la administración anterior, había contratado a la firma SGS Tecnos, que es una subsidiaria, como una filial de SGS, que es una empresa suiza muy reputada en este tipo de trabajo de certificar inversiones de empresas mineras. El gobierno firmó un contrato con esta empresa para que esta empresa hiciera un análisis de la certificación. Acuerdo que estaba consignado en el contrato original. Claro, En el lo que original. no se había seleccionado la firma, pero la firma del gobierno Y que por cierto, investigó varias y que por empresas. cierto se contrató un poco tardía, porque ya estaba muy avanzada la inversión cuando se contrató. Sí, se contrata esta empresa empezó a hacer sus análisis, vino a terminar prácticamente a principio, ya estaba bastante avanzada, marzo, abril de este año 2013, ya tenía prácticamente todo lo que le quedaba era por afinar. Entonces SGS Tecnos le entrega su informe preliminar al gobierno y sugiere, su recomendación es que del monto total de inversiones que PBDC aspiraba a que se le certificara, ellos entendían que el Estado tenía que deducir unos 330 millones de dólares. Los 330 millones de dólares eran aproximadamente unos 181 millones de dólares de activos eléctricos que van a ser sustituidos por la entrada de Quisqueya 1. Ustedes saben que Barrick cambió su plan de generación de electricidad varias veces. Sí. La última vez que lo había hecho era cuando se metió en lo de Monterrío, Barcaza, Estrella del Norte, Estrella del Mar. Entonces, ahí había 181 millones de dólares, pero al mismo tiempo estaban construyendo Quisqueya 1, que es una planta que va a consumir cualquiera de los combustibles, el que más económico le resulte, si está disponible gas natural o gas natural. O número 6. Entonces, como entra ya eso, SGS decía, yo no te puedo certificar las dos inversiones, porque ¿cómo es posible que un proyecto minero yo tenga que abultarlo con dos inversiones de activos eléctricos? Entonces, SGS recomendó esos 181 deben sacar. Recomendó también sacar unos 6 millones de dólares de hallazgos menores que ellos habían detectado de inconsistencia en algunas inversiones. Y también 143 millones de dólares que eran inversiones que había realizado supuestamente Placer Dome y que Barrick dijo, bueno, esto es de lo que yo he comprado, se supone que estas inversiones se realizaron. Entonces SGS no encontró mucha documentación que pudiese respaldar esos 143 millones de dólares. Entonces cuando tú sumas 6, 143, 181 te da 330 y esa fue la recomendación de SGS Tecnos de deducción. Cuando el gobierno recibe de la empresa esa recomendación, el gobierno no estaba conforme. No estaba conforme porque la misma SGS Tecnos había dicho que la desviación entre la ejecución total y lo que era originalmente el proyecto de estudio de factibilidad era muy alta y que se debía a falta de ingeniería de detalle, a dilaciones en el proceso, preponderantemente al cambio de planes del suministro de energía. El gobierno con esa información se sentó con la empresa y empezó un proceso muy duro, fue uno de los procesos más intensos de negociación porque el gobierno aspiraba a una reducción adicional significativa. Y voy a explicar por qué es la importancia para el gobierno de deducir la inversión. Porque mientras más tú deduces, menos tú amortizas, y si la empresa no tiene que amortizar tanto, recuperar tanta inversión, es más dinero lo que le queda al gobierno. Hasta ese momento, ¿cuánto habían registrado ellos de inversión? Hasta ese momento. Ellos al final de diciembre, 4.477. 4.477 millones de dólares. Esa era la inquietud. Eso era lo que ellos aspiraban que se les recomendara. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que ellos presentaron, 4.477, se le dedujo los 6 millones que SGS consideraba del estudio de auditoría de los hallazgos menores, los 181 de los activos eléctricos, que es la planta de Monterrío, la Barcaza Estrella del Norte y la Barcaza Estrella del Mar, los 143, que son los montos anteriores ejecutados supuestamente por Placer Dome, y el gobierno
metió 150 millones de deducción como una especie de penalización por dilación y sobre ejecución por la falta de ingeniería de detalle, tumbó 150 y también tumbó 201 millones de dólares. ¿De qué? Bueno, de intereses que estaban dentro de la inversión y eran intereses capitalizados, porque como estaban aplicando desde el 2011, 2010, una tasa de interés del 11, el 10%, sí. Retroactivamente le dijimos, no, recalcúlame al LIBOR más 3 y todo lo que está de más, tú me lo devuelves, o sea, me lo tienes que deducir. ¿Y cuánto fue la economía en total? 682 millones de dólares, o sea que lo que se va a certificar aproximadamente 3.795. O sea, esa es una parte que no se ha debatido mucho, sí, pero es muy importante porque había mucho ruido con eso. ¿Cómo es posible que esta... En realidad, en la industria minera, lo que nosotros, la comisión pudo ver investigando cerca de 30 o 40 proyectos mineros en el mundo, es que aparentemente hay una práctica que se da, que es común. Te hacen un proyecto de factibilidad, inicialmente dice, vamos a invertir 2.000 millones, y los proyectos terminan en 5 o 6.000 millones. Los de Pacualama, creo que en Chile, inicialmente habían hablado de 2.000 y pico millones y va por 8.000 y pico. Entonces, son cuestiones que se dan en esta industria que es importante que los gobiernos tengan unidades muy fuertes de supervisión para que al final tú quedes tranquilo, tanto tú como la empresa, de que estamos partiendo de una base. Y no es una inversión, miren qué es lo que pasa. Interesante. Se reporta el hallazgo de un determinado mineral contenido en determinada composición de roca y eso. Cuando se penetra y se encuentra el mineral, se determina que no era en un tipo de roca, sino en otra. Claro. Entonces eso determina que el molino que inicialmente se había diseñado para moler esa roca, tiene que ser ahora otro molino, con otras propiedades, y eso incrementa la cosa. Y después viene que el mineral está mezclado con otros subproductos minerales que es necesario extirpar. Para eso, por tanto, se necesita de un horno de fundición de otra característica, pero más caro. Y así es que las cosas se van. Mire una cosa, en el proceso de negociación se hizo la comisión representativa del Estado de la información de que de reservas probadas que inicialmente se reportaron de 23.5 millones de onzas de oro y unas 120 millones de onzas de plata, ya nuevas exploraciones habían incrementado esas reservas a 37.5 millones de onzas de oro y unas 200 millones de onzas de plata. Eso claro que se trató el tema de que ellos estaban haciendo perforaciones adicionales para investigar, y es cierto de que aparentemente ellos entienden que lo que inicialmente cerca de las 24 millones va a ser más de ahí. Entonces se hizo lo siguiente, se acordó que eso va a requerir nuevas inversiones. Toda nueva inversión que se realice, ellos la tienen que informar y justificar debidamente al gobierno. Segundo punto, la inversión en ningún momento podrá ser financiada con aporte del Estado a través de sacrificios fiscales, sino que tiene que ser nuevos capitales aportados por la empresa o de lo que le deje a la empresa, una vez le paga al Estado, de lo que es de su propiedad, de su flujo de efectivo, ellos pueden disponer. Se acordó que esas inversiones, dependiendo del momento en que se realizan, van a despreciarse bajo un esquema que va a haber dos opciones, o de línea recta o de un agotamiento de la mina, y que ese flujo entra totalmente dentro del proyecto y dentro de la base gravable. O sea que el país puede estar tranquilo, porque es interés tanto de la empresa como del gobierno que ahí aparezcan 10, 12 millones, 15 millones más de onza de oro y que le pueda aumentar, en vez de ser un proyecto de 23 o 24, que sea un proyecto de 36, 37 o 40 millones de onzas. O sea que yo creo que es algo que para la República es importante. Hay un sistema de control con aduanas, que por ahí vamos a tener todo un mecanismo de que no puede salir del país una, digamos, exportación desconocida porque están explotando más de la cuenta. No, no.
ese problema, ese riesgo no lo va a hacer. Aparte que es una empresa que está en bolsa y ese tipo de prácticas no se ve. Pero de lo que se están haciendo referencia los ingenieros geólogos de lo siguiente, como lo que se exporta es una mezcla que se llama doré, que es una mezcla de oro y plata, que por cierto se lleva a una refinería en el exterior para separarlo. Si usted reporta un contenido de 40% oro, 60% plata, y eso no hay un laboratorio que lo confirme, a usted le están sacando un dineral por ahí. Sí. Entonces, ese es lo que usted, lo que parece que el contrato... Claro, ese es un punto que hay un doble chequeo, se toman muestras en República Dominicana y se van a hacer los estudios de evaluación para determinar si lo que se está declarando es correcto. Tenemos después la información que viene de la refinería, donde se está haciendo. Las desviaciones inicialmente que se han producido hasta el momento son mínimas, en base a los estimados de lo que ellos te tenían previsto exportar este año. Por ejemplo, tuvieron un problema con un par de autoclaves este año y por eso en vez de llegar... hay cuatro. Sí, de 1 millón de onzas y pico van a llegar quizás 900,000 onzas. Es lo que hace ajuste. Eso se ajuste, pero lo que no se explotó este año va a venir el año que viene, o sea, lo que es así, es el proceso. Otro tema que nosotros discutimos con ellos cuando vimos el contrato anterior es que parte del problema de la baja recaudación de los primeros años se debía a que el proyecto operaba con una tasa de depreciación enorme, o sea, era depreciación acelerada, o sea que los activos invertidos, ellos lo depreciaban en un 98% a una tasa del 40%. O sea, prácticamente en 2 años y medio ellos terminaban de depreciar todo. Bueno, nosotros investigamos cuál era la práctica en las industrias mineras y muchas en países donde ellos tenían inversiones y uno encontró esto, por ejemplo, que en Estados Unidos 14.3%, en China entre 10 y 20, Perú 20%, Canadá 25%. Nosotros estábamos con esta tasa de depreciación de 40. Era una normalidad. La más alta del mundo. Entonces negociamos y transamos con una tasa de 15%. Cuando tú deprecias una tasa menor, tú tienes menos gasto de depreciación. Si tú tienes menos gasto de depreciación, tus beneficios a distribuir para fines impositivos también son menores. El otro tema delicado era que este proyecto era un proyecto donde los ingresos del Estado es palomas volando en el aire. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la empresa tenía lo de ellos asegurado, pero los ingresos del gobierno eran palomas que te la soltaban y tú como cazador tenías que irla tumbando y ahí tú cobrabas. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Bueno, que el grueso era impuesto sobre la renta y el impuesto de participación de utilidades. ¿Qué pasa? Las empresas de inversión extranjera son empresas que tienen un personal altamente calificado en materia financiera, contable, auditoría, y como tienen también transacciones intercompañías, los espacios para lo que se conoce como contabilidad creativa son inimaginables, o sea, y de repente se te dispara un costo, tuviste que hacer un pago, cuando tú vienes a ver, la empresa que tenía previsto ganar dinero no gana dinero, pero el Estado de lo que cobra es de esos beneficios. Entonces, si el contrato, nosotros íbamos a cobrar como Estado Dominicano un porcentaje de los beneficios, que es del 25%, o del flujo neto de efectivo, que era un 28,75, que es el PUM. Bueno, pero si eso queda a discreción de que la compañía pueda incurrir en prácticas contables o que se le disparen los costos, en realidad eran palomas volando porque nosotros no teníamos nada asegurado. Y se tomó la decisión de decir, ese sistema lo respetamos, pero nosotros le tenemos que meter un punto de apoyo a esto para garantizar un ingreso mínimo. Ganes o pierdas, a mí no me importa. Yo no me voy a estar metiendo mucho con tus estados contables. Yo tengo que asegurar de lo que yo veo un porcentaje. ¿Y qué es lo que ustedes ven? Los ingresos brutos, eso es lo único que nosotros vemos. ¿Y cuál es el ingreso bruto? Bueno, cantidad de oro, de plata, de cobre y de zinc producida y exportada por el precio en el mercado de Londres. Y yo sumo ahí, yo sé lo que es, de eso yo quiero un porcentaje. ¿Y qué porcentaje? Bueno, vamos a poner un porcentaje que va a ser de la siguiente manera. Mientras más alto sea el precio del oro, el porcentaje va a ser mayor.
mientras más bajo sea, menor. Y se logró esta tabla, Vamos a ver. que la vemos aquí. Vamos a ver esta tabla. Usted la ven aquí, este es el precio del oro que va subiendo, empieza en $800. A partir de $800 empieza a aplicar el impuesto mínimo anual. Es una tasa porcentual sobre los ingresos brutos. Por ejemplo, a un precio de 1.600 es un 23%, y a eso le sumamos también el royalty del 3.20, y ya asegurado para el gobierno hay cerca de un 26% de lo que es el valor total exportado. A partir de los A partir 800. de A partir de los 800. A cualquier precio que llegue no importa. No, va subiendo la tasa. Por Va ejemplo, si subiendo el la precio se mete en 3.000, la tasa es 33. Va subiendo. Va a subir, es progresivo, es un Correcto. esquema progresivo. Ellos argumentaron, bueno, está bien, Oiga, me gusta esa. lo vamos a hacer, pero ¿y qué pasa si hay una guerra? Así. Nos dijeron, y se dispara el precio del oro, y el precio del oro no, el precio del fuel, y entonces los costos, ustedes saben que es una industria altamente intensiva en el uso de energía, y es verdad, porque tampoco uno, ellos no te están engañando de que nosotros sabemos lo que son los coeficientes técnicos de este tipo de industria, se hizo la investigación, y realmente bastante cercano a un 47, un 46% de los costos viene por el lado de la energía, esas autoclaves. Eso es una olla de presión. Una olla de presión. Eso consume energía que, bueno, entonces se llegó a un acuerdo de decir, ok, pero si hay una guerra, tú sabes que no solo el precio del fuel se dispara. ¿Pero por qué? Bueno, porque el oro generalmente es un instrumento de refugio y también se va a mover. Entonces vamos a negociar algo. Vamos a negociar una proporción, una relación. Vamos a dividir el precio del fuel oil número 6 entre el precio del oro y fijamos un porcentaje que si se pasó de ahí, nosotros no pagamos el IMA. Entonces dijeron que sí. Cuando hicimos el análisis, acordamos lo siguiente. Nosotros empezamos planteando fijar eso en 25%. Dijeron, es un escándalo, eso no, en eso nosotros se lo bajamos a 20%. Dijeron, no, no es una barbaridad. Ellos querían 8%. Miércoles. 8%. 8%. Nosotros dijimos, no, vamos a transar esto y lo dejamos en 16%. Pero nosotros ya habíamos hecho la investigación en la comisión y vimos, por ejemplo, en la línea azul es el umbral, o sea, que si eso se toca y se sobrepasa ese 16 durante 90 días consecutivos, Se deja. entonces no se paga el No se impuesto paga mínimo anual. el impuesto Ahora, mínimo anual. tenemos la información de 30 años, los últimos 30 años. Eso nunca Nunca ha ocurrido. O sea, el nivel máximo fue en julio del 2008, 12.66. O sea, la probabilidad de que eso ocurra realmente es bueno, prácticamente remoto. Y el último punto... El Golfo Pérsico cerrado, no sale una gota de petróleo y entonces una crisis Sí, está bien. Bueno, entonces, pero en ese caso tú puedes apostar que el precio del oro se va a disparar también. Pero entonces, por eso, sí. entonces los dos se mueven. Entonces ahí, ese evento de fuerza mayor... Y el último punto, Andy. El último punto es el tema eléctrico, que la gente no lo va... Sí, el tema eléctrico. Ellos construyeron una planta Quisqueya 1, que es una planta muy eficiente, que puede operar con gas natural o con fuel oil número 6. Sí, que es Bunker. Entonces, y hay otra al lado, que es Melliza, que es Quisqueya 2, pero que es de Gejaina. Sí. Es Gejaina una empresa donde el Estado tiene más del 60% del capital, el resto es privado. Pero los Vicini que Bueno, la administran, pero en realidad es una planta, cuando esa empresa gana dinero, el Estado, el que más coge el Estado. O sea, la gente no lo sabe eso, pero en realidad, no, porque que el 50% de las acciones la tiene el FOMPER y el resto lo tiene el Banco Central. Hay cerca de un 10% que lo tiene el Banco Central. Entonces, eso es así. Y no pagan impuestos, y cuando ganan dinero, cuando distribuyen, el Estado coge su parte. Ahora, para nosotros era importante que esa planta Quisqueya 2 inyectara al CENI. Entonces, que para PBDC, en Pueblo Viejo Dominicana Corporation, quería vender su excedente de energía al Sistema Nacional Interconectado, al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. ¿Por qué ellos quieren vender energía? Bueno, porque la planta es de 215 megas, la mina consume 150, ellos tienen un excedente de cerca de 50, y ellos dicen, déjanos vender. Claro. Hicimos un acuerdo. Ok, tú vas a vender, puedes vender, te tienes que acoger a todas las regulaciones del organismo coordinador, de la superintendencia, y vas a pagar, porque esos ingresos van a ir al proyecto, vas a pagar impuestos sobre la renta del 25 y el PIB del 28.75.
O sea, una empresa eléctrica normal paga el 29% de impuestos sobre la renta. PBDC, operando como empresa eléctrica, va a pagar 25% de impuestos sobre la renta y 28,75% del PUM. O sea que a ese negocio eléctrico el gobierno le va a sacar más ingresos que a una empresa normal. Pero aparte de eso, se le exigió que tenía que permitirle a Eje Jaina que su planta Quisqueya 2 pueda usar la línea de transmisión privada que ellos construyeron a fin de que esa línea de transmisión viabilizara la inyección por parte de Eje Jaina de 215 megas adicionales al Sistema Nacional Eléctrico Interconectado. Entonces, ¿qué le va al final de cuentas a inyectarse al CENI, al Sistema Eléctrico Nacional con las dos plantas? Unos 265 megavatios. A un precio que va a lograr reducir el precio en el mercado spot, ya eso en los próximos meses, en 3 centavos de dólar. Eso es aparte de los 215 que significa Monterrío y las 2 estrellas. No, pues eso se queda aparte. Ellos van a sacar Monterrío y las 2 barcazas, salen del proyecto y Barrick crea una compañía o la opera paralelamente, pero ya eso fuera del proyecto. Que ojalá le aplique una pequeña reducción de precio como una contribución al Estado. Claro, o sea, esa reducción del precio en el mercado spot contribuye a ayudar un poco a reducir el déficit del sector eléctrico, que es uno de los dolores de cabeza más serios que tiene el gobierno. Finalmente, algo que no se debatió mucho, que era algo que había estado en el aire, había una discusión de cuando Barrick compró Placer Dome, si se había liquidado o no impuestos de ganancia de capital. Barrick argumentaba que ellos no tenían, que con el contrato que tenían, no tenían que pagar. El gobierno, principalmente el director de impuestos internos, se plantó muy firme, le demostró cuál era la posición. Entonces se acordó en un proceso amigable que no PBDC, no es Pueblo Viejo, sino Barrick Gold Corporation, la empresa en Canadá, va a pagar en el primer semestre del año que viene unos 73 millones de dólares de impuestos de ganancias de capital, que es un ingreso extra también que va a contribuir a las finanzas públicas. Andy, está terminando la entrevista, pero hay un punto, como esta negociación, este tipo de negociación, no tenía antecedentes en República Dominicana. Como especialista, como técnico, ¿qué lección entiende que nos deja a los dominicanos? Bueno, que ¿tú crees que se puede replicar todo eso en es posible, en el sector todo es eléctrico se puede replicar eso, Andy? En realidad los gobiernos, cuando logran construir voluntad política y consiguen el respaldo de la población, porque lo ve que está realmente... 9 montañas. Tiene espacio para reestructurar. Yo creo que esto que se hizo, y ahora hay que apoyar a la empresa para que la empresa pueda dedicarse y pueda desarrollarse sin ningún tipo de traba. Yo creo que tiene la buena voluntad del gobierno porque ellos demostraron en el proceso... ¿Usted cree que nos dejen ir a ver la planta? Eso es una cosa maravillosa. Eso es importante, ¿no? Y yo creo debemos ir a verla. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es un proyecto importante. Pero creo que, así como se hizo en este sector, en cualquier otra, que creo que crea una plataforma ahora para desarrollar el sector minero. Creo que este es un área importante para este país. Sí. Yo creo que las posibilidades de crecimiento económico se han agotado en algunos sectores. Uno ha visto ya el rezago en el comportamiento del PIB, como que cuáles son los sectores, las fuentes del crecimiento. Yo creo que el sector minero, si lo manejamos con responsabilidad y atraemos inversión, yo creo que así como en Perú y Chile juega un papel decisivo, importante, aquí lo puede lograr. Señores, miren, ese tema. Qué interesante. Yo quisiera comprometer a Andy a venir aquí a tratarlo con especificidad. O sea, ciertamente no es únicamente Barrick y Goldcorp, estos dos socios que tenemos en Pueblo Viejo, el único proyecto en ejecución. Hay 3 más que están produciendo oro, dos de ellos oro y plata y un tercero ferroníquel. Pero hay otros proyectos en proyecto. Entonces de esas cosas hay que hablar porque por lo que ha dicho Andy, por los próximos 20 a 40 años, el país va a tener en la minería una fuente apreciable de recursos, probablemente la más importante de todas las fuentes de recursos externos. Sí. Pero ojalá que... cuenten conmigo, te vamos a llamar. Muchas gracias. Señor, agotó el tiempo, hemos cogido unos minutos a Lalo,
que tiene información importante de deporte actualizada, y también quizás eso se refleje en la sección cultural. Así que quedan 2 espacios importantes para su atención. Nosotros nos vamos, agradeciendo mucho a Andy que haya estado disponible, y regresamos mañana.